Vamos a ver ahora en este momento lo que es la introducción a la programación entera, el algoritmo por excelencia que se utiliza para resolver este tipo de problemas, el cual es llamado el algoritmo de ramificación y acotamiento en su forma básica. Vamos a entender la idea y cómo se efectúa el procedimiento para resolver un problema de este tipo. La diferencia está en que hasta ahora hemos visto problemas en donde a las variables se les pide netamente que sean positivas, ¿verdad? Que pueden tomar cualquier valor pero positivo. Mientras que la variante de este tipo de problema es que deben sí o sí tomar valores enteros. Esa es la idea detrás del algoritmo de ramificación y acotamiento, o que lo pueden encontrar como branch and bound en la bibliografía. Entonces, si recordamos el primer ejercicio que hemos visto, el de la mesa y la silla, teníamos el politopo convexo que se puede ver a la mano izquierda, en donde teníamos una región definida con, con un espacio completamente, por así decirlo, lleno en su interior, y sabíamos que la solución se iba a encontrar en una de las intersecciones de las restricciones que definían el politopo convexo, y que esto lo garantizaba el teorema de los puntos extremos. Ahora, ¿qué pasa si se impone esta restricción de integralidad, que es llamada, que es que el x pertenezca a los z acá? Cuando se impone ese tipo de restricción, se tiene que el politopo convexo que teníamos a mano izquierda ahora sigue siendo convexo, pero el espacio de soluciones factible genera tantas intersecciones como combinación de puntos enteros genere la dimensión del vector que se está buscando. En este caso, como teníamos dos variables, por supuesto que va a ser un vector de dos dimensiones, en donde cada uno de estos puntitos que se indican aquí en el gráfico de la mano derecha corresponde a una posible solución que es factible para el problema entero. Cuando decimos problema entero es que tiene variables enteras, todas ellas, que es las que vamos a ver en esta segunda parte del curso. Pues ahora, es interesante ver que si recordamos la solución que entregaba el simplex o el método gráfico, veíamos que este punto correspondía al punto E, que a izquierda y derecha es el mismo. Pero lo interesante es que al resolver el problema normal, simple, a través de este método simplex, lo que se tiene es que que la restricción, uno de los puntos extremos definidos que definen este politopo, es en particular un punto entero. Es decir, es muy interesante esto, puesto que da, da inicio, da cabida a todas las ideas que vamos a generar de aquí en adelante. Es importante recalcar que es muy, muy interesante para nuestro problema. Ahora, hay muchos problemas estudiados en la programación entera, puesto que se dice que, bueno, en realidad no se dice, se ha demostrado que resolver un problema de programación entera es difícil desde el punto de vista computacional, puesto que es exigente para resolver estos. Uno de los más estudiados, vamos a revisar dos. El primero de ellos es el problema de la mochila o el knapsack. Y este tiene que ver con que es muy gráfica la idea, puesto que ustedes tienen una mochila y la idea es maximizar el beneficio. Una de las variantes, la variante básica es esta. Queremos maximizar el beneficio de incluir ciertos elementos a esta mochila que tiene una capacidad B, pero que por supuesto cada uno de los elementos que queremos incluir en esta mochila o en este espacio tiene un peso, un tamaño o como quiera verse, pero que no puede superar esta capacidad máxima de la mochila. Pero que a la vez la idea es que quiero incorporar a esta mochila tantos elementos como me permita maximizar el beneficio. Un beneficio cualquiera, puede ser monetario, puede ser un beneficio intrínseco que tiene cada elemento para generar alguna actividad en particular, etcétera. Y por supuesto que las variables que están incorporadas a este problema son binarias, puesto que la respuesta o la decisión es si yo incorporo este elemento o no a esta mochila. Entonces, mientras más
más elementos tenga como posibles candidatos a ser incorporados, mayor va a ser la combinatoria que puedo generar para generar una solución. Entonces, a medida que crezca, la combinatoria va a explotar. Sin embargo, tal como lo comentábamos al inicio o entre las clases anteriores, existen ciertos algoritmos que permiten conocer soluciones de estos problemas sin necesidad de aplicar simplex o branch and bound en este caso. Y son llamadas heurísticas como lo habíamos identificado antes. Y por ejemplo, para el problema en particular de la mochila existe la regla de Smith, que es una heurística que resuelve el problema de forma optimal en pocos pasos, siguiendo una regla de decisión. ¿Sí? Pueden verla en internet cómo aplicarla, pero no es parte del curso. Pero existe, es una de las tantas para hacer esto. En particular, forma parte del contenido de scheduling o de secuenciamiento de tareas o de ordenamiento, puede ser también llamado. Pero scheduling pueden encontrar más información sobre esto. Ahora, el siguiente problema, que es el problema del vendedor viajero, o el TSP, por la sigla en inglés, la idea es encontrar una ruta eh, formando un ciclo hamiltoniano, el cual se define como que se tiene un grafo, el mapa que tenemos aquí abajo. La idea es visitar, es iniciar en un nodo, en una ciudad de este grafo, y visitar todas las ciudades que se pretende, que están presupuestadas a visitar, pero solamente visitando una sola vez cada ciudad y volviendo a la ciudad de origen. ¿Sí? Es decir, hacer un tour, básicamente. ¿Por qué hamiltoniano? Hamiltoniano es porque se visita una vez cada nodo. ¿Sí? Podría visitarse muchas veces un camino entre ciudades, sin necesidad de pasar por la ciudad. Entonces, el ciclo hamiltoniano es cuando cada nodo es visitado una vez. A diferencia y en contraste al ciclo euleriano, que es donde se visita esta arista del grafo, este camino del mapa, una sola vez. Este problema es muy interesante porque primero es muy exigente de resolver desde el punto de vista computacional y es muy interesante porque tiene muchas variantes en él que permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, este problema, el TSP considera una persona, por eso es el vendedor, que va recorriendo las ciudades o el país o lo que sea. Pero ¿qué pasa si se podría generalizar a tener muchas personas que quieren hacer distintas rutas y hacer distintos recorridos, etcétera, pero que generen lo mismo al mismo tiempo? Eso es lo que es el problema que generalmente se resuelve cuando en las empresas de delivery eh, se programa el día anterior o en la mañana para hacer estos famosos despachos, sobre todo ahora que está de moda y muy en la palestra por el tema de la pandemia. Entonces es un problema difícil desde el punto de vista de la ingeniería y de la computación. Entonces, para resolver este tipo de problemas, existe el algoritmo del branch and bound, que es sí para la programación, bueno, que también inicia desde la solución obtenida del simplex. Y lo que hace es que este es un algoritmo de numeración en donde va generando un árbol resolviendo sus problemas a partir de la solución anterior para ir ramificando y acotando el dominio de las variables. Entonces la idea es partir de una solución inicial que la obtenía a través del simplex y luego ir iterando sobre una cierta incorporación de restricciones, tal como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la idea que hay detrás de esto es que se resuelve un problema de simplex, es decir, se resuelve la relajación lineal, y posteriormente lo que se hace es incorporar restricciones tal que se restrinja una variable a la vez a ser entera. Pero ni siquiera es hacer entera como de forma exigente, sino que se acota
por el entero menor o el entero mayor, tal como indica este último párrafo, en donde se tiene un problema inicial, que es el relajado en primer lugar, y imaginar que hay una variable que tenga un valor m y este m no sea entero. Entonces se resuelven dos subproblemas. El primero va a ser, es el mismo problema y se realiza la sensibilidad de acuerdo a que ese x que no tiene un valor entero y que debe ser entero por el problema, tiene que ser menor o igual al, a la cota inferior entera de este valor. Y por otro lado, es el mismo problema, pero que tiene que ser mayor o igual al entero superior, que es este m cota inferior más 1. ¿Cómo se hace esto entonces? La idea que hay detrás es, lo vamos a reflejar en este problema. Tenemos ese problemita que estamos ahí y que tenemos dos variables las cuales tienen que ser enteras. Entonces, primero se resuelve el problema relajado y se obtiene la solución 1.3 y 1.3 y 3.3 con un valor objetivo de 1408. Entonces el 1408, como es la relajación lineal, no hay ninguna posibilidad de que el problema entero tenga una solución mayor a esta, puesto que al restringir que sea mayor, la solución va a ser menor o igual a este, porque es un problema de maximización. Entonces, en un comienzo vamos a ramificar de forma aleatoria. Después vamos a ver que hay ciertos criterios que nos permiten acelerar esta decisión. Entonces, si uno ramifica en x1, como lo veíamos, x1 en este caso es 1.3, por lo cual tenemos que resolver dos subproblemas, que es x1 menor o igual a 1, que es el entero menor a 1.3, y el entero superior, que es 2, por lo tanto x1 mayor o igual a 2, p1 y p2 respectivamente. Entonces, si resolvemos P1, que es cuando x1 es menor o igual a 1, vamos a obtener que el x óptimo va a ser 1 y 3 para x1 y x2, con una solución de 11.8. Ahora, como este subproblema P1 tiene el vector solución es entero, no tiene sentido seguir ramificando porque ya es una solución factible y si sigo ramificando, partiendo por el argumento que dimos antes, que si sigo ramificando, la solución va a empeorar, tanto si es para maximizar o minimizar. En este caso, con maximizar va a disminuir, pero como quiera maximizar, me quedo con esa. Entonces, ese árbol que se genera ahí, esa rama en particular, se poda, se corta por el criterio de integralidad, puesto que mi vector ya es entero, por ese lado. Podría dar que el árbol que parte de B2 genere una mejor solución, pero a la vista no lo tenemos que ver. Entonces, si resolvemos P2, el vector solución va a ser 2 y 0.5 con una solución de 12.05. Ahora, este problema sí que tiene una solución, es importante notar que está en menor que el de P0, que es 1408, pero mayor que el 11.8 del vector solución entero que corresponde a P1. Por lo tanto, yo sé que si sigo ramificando P2, que podría ramificarlo por X2, que es 0.5, puedo obtener una solución, por supuesto que va a ser menor a 12.05, pero si es menor a 11.8, lo que va a ocurrir es que esa solución hay que descartarla, puesto que el de P1 es mejor, porque estoy maximizando. Y eso va a dar espacio a una poda por cota. Bueno, y acá por supuesto que si uno lo programa, si uno lo hace a mano, idealmente podría usar el simplex dual porque para no incorporar variables de exceso y no tener que hacer dos fases o el método gran M. Ahora, si se sigue, es importante, como dijimos anteriormente, que ese 11.8 es una cota. Es una cota, la cual si tenemos una solución inferior a este 11.8 hay que descartarlo, tal como lo vamos a ver a continuación. Entonces, desde P2, como este ya la cortamos esta rama, en P2 se ramifica. Tenemos que x2 es menor o igual a 0 y que x2 es mayor o igual a 1, partiendo de esta solución. Si se resuelve x2 que es mayor o igual a 1, se va a obtener un problema infactible, por lo cual se poda por infactibilidad. Y si se ramifica por x2 menor o igual a 0, se va a obtener 2.125 y 0 como vector solución, con un valor objetivo de 11.68.
Y tal como lo dijimos anteriormente, a pesar de que este problema sigue siendo no entero en su componente x1, como si yo ramificara, este 11.68 seguiría decreciendo hacia abajo, pero sabemos que va a decrecer, nunca va a aumentar, por lo cual se va a podar por cota, puesto que ya se conoce una cota que es este 11.8. ¿Sí? Esa es la idea detrás de esto. Entonces ahí se detiene este algoritmo. Una forma extensa de alguna manera, puesto que, bueno, en este caso estamos trabajando solamente con dos variables, pero es una forma de no hacer toda la numeración del árbol, no ramificar todo. Entonces, si uno lo ve de una forma esquemática, se tiene el árbol que se ha dibujado anteriormente y el problema relajado identifica una cota superior por completo, mientras que esta cota entera, que tiene un vector entero, da un incumbente, eh, da un incumbente inferior. Entonces, cada solución, por ejemplo en este caso P3, como es menor que P1, está fuera del rango. Porque sabemos que la solución, el óptimo va a estar entre P0 y P1. P0 porque es la relajación y P1 porque es esta cota encontrada, que es una solución factible a nuestro problema. Y P2, por supuesto, P2 se siguió ramificando puesto que está entre P1 y P0. Esa es la idea que hay detrás de esto. Entonces, si vamos a un segundo ejemplo, es importante notar acá que de x1, x2 y x3 pertenece a los enteros, pero x4 no, tiene que ser positivo nada más. Si se resuelve, da un vector solución 5 cuartos, 3 medios, 7 cuartos y 0 con una solución 14.25. Entonces, si se ramifica, partiendo por x1 de forma aleatoria, se tiene P1 y P2, donde P2 es infactible, por lo tanto en P1 se sigue ramificando. En x1 ya es entero, por lo tanto x2 puede ser x3 como deseen, que aún no hemos visto cómo seguir una lógica detrás de esto. Se genera P3 y P4, eh, ambos se pueden seguir ramificando, pero si ramifico P3 entre x1 y x entre menor o igual a 0 y mayor o igual a 1, P6 es infactible, mientras que P5 ya es entero porque es 0,02, un medio, tal como indica el dominio del problema original. Entonces se poda por integralidad y su función objetivo es 13.5, y mientras que P4 se poda por cota, puesto que este 13.5 es mayor que este 12.17, siguiendo la lógica y el esquema que hemos mostrado antes. Esa es la idea de esto. Ahora, hemos señalado que la ramificación ha sido aleatoria, pero que existirá una forma de hacerlo esto de una forma inteligente. Bueno, la respuesta es sí. Entonces, esto es un algoritmo que pertenece a los algoritmos primales duales, primal dual, eh, de forma formal, en donde lo que se hace es encontrar la dirección en la cual eh, estaría básicamente la mejor solución al problema, ¿sí? Basado en la idea del problema dual. Entonces, se sigue este criterio en donde se tiene una solución del simplex o en cada nodo y se genera una forma de penalizar la solución actual basado en las variables no básicas, que son el conjunto R de las soluciones, en donde podemos identificar ciertos costos, que, que es este gorrito, por ejemplo, que es el mínimo entre los costos reducidos de las variables no básicas, que van a ser, bueno, mayor o igual a 0, menor o igual a 0, dependiendo si maximizar o minimizar. Y este P asterisco que va a ser el máximo entre todos los P's que hemos identificado, y los PI van a ser los mínimos entre los D y los subidentificados. Aquí no vamos a entrar en detalle analizando la fórmula, sino que la vamos a poner en práctica para ilustrar cómo se hace esto. Entonces, la idea es que se encuentre un incumbente o una mejor cota, superior o inferior dependiendo de cómo estamos maximizando, al problema relajado. Entonces, si bien el bench and bound de alguna manera como
acota por debajo en un problema de maximización, esto lo que hace es acotar por arriba. Entonces, dependiendo si minimizo, va a ser esta función z más esta penalización. Y si maximizo, va a ser el z menos este p asterisco que voy a encontrar y voy a penalizar mi solución. Entonces, voy a ramificar por el entero inferior, si es que el máximo de los d y los u es d, y por el entero superior, si es que el máximo entre d y u es u. Entonces, sí. Entonces vamos a resolver este problemita de acá, el que teníamos al inicio. Entonces, la base de solución está por x2 y x1, el vector de orden, que va a ser 3.3 y 1.3. Y la matriz de las variables no básicas actualizada es la que se muestra a continuación, en conjunto con los costos reducidos de las variables x2 y x1 en el mismo orden. Entonces, si aplico este criterio, el D1 va a ser el mínimo. D1 aquí, bueno, se sigue el orden para no confundirse. D1 corresponde al X1 y, bueno, y U1 también, mientras que D2 y U2 corresponde al X2. Entonces, lo que se hace acá es tomar el vector actual, o sea, el valor actual de la variable X1, y se le resta el entero inferior, o sea, 1.3 menos la parte entera inferior del 1.3. Y se multiplica por el costo reducido del 0,76 y se divide por la primera componente, que es el 0,8. Ahora, D1 siempre tiene que incorporar solamente las variables, los coeficientes positivos, puesto que este 1.3 menos su entero inferior siempre va a ser positivo. Esa es como una regla para hacerlo. Mientras que el segundo componente no se incorpora, puesto que sería 1.3 menos 1, por supuesto, por el 0,58, que es el segundo costo reducido, y sería dividido por menos 0.2. Entonces, como ese 0.2 es negativo, no se incorpora y por eso hay un puntito ahí. Mientras que D2, que corresponde a la primera columna en vez de la menos 1 por R, es igual. Va a ser 3.3 menos la parte entera de 3.3, la parte entera inferior, por 0,76 dividido en 0,1, que es en la componente 1,1 de la matriz. Y mientras que la segunda componente de este vector va a ser el mismo 3.3 menos la parte entera inferior de este 3.3 por el segundo costo reducido, que es 0,58, dividido por la componente fila 2, columna 1, que es 0,1 también. Ahora, estas dos se incorporaron, sí, porque ambos son positivos, ¿sí? Entonces se saca el mínimo de ambos. Ahora, en el U1 pasa lo contrario. O sea, lo que se tiene es que si en el D se incluyen los positivos, y en el U se incluyen negativos. ¿Por qué? Porque se le va a restar el entero superior. Entonces, cuando se le reste el entero superior, va a dar un número negativo, esa diferencia, por lo cual, si se divide por un número negativo, el producto o la división va a generar un número positivo, y esa es la idea. Entonces, en U1 tendríamos, hipotéticamente, hay un punto, pero ¿cómo sería? Sería el 1.3 menos el 2, que es el entero superior del 1.3, que me va a dar menos 0,7, por el 0,76, que es el primer costo reducido, dividido en el 0,8, pero no tiene sentido porque el 0,8 es positivo. Eso es lo que debería ir aquí en lugar de este puntito aquí. Ahora, en la segunda componente sí que se incorpora, puesto que esta componente, el componente 2 de la matriz, es negativo, por lo cual es 1.3 menos el entero superior, que es 2, por el 0,58, que es acá el componente, dividido en menos 0.2 porque es el negativo. Entonces, negativo, negativo, me da un número positivo. Siempre ves que siempre es positivo. Ahora, en U2 no hay nada que comparar, puesto que ambas dos, la primera columna completa, que corresponde al X2, son todos los elementos positivos. O sea, no hay nada que agregar, porque uno solamente considera los negativos. Entonces vamos a dejar un puntito ahí. Pero
intrínsecamente este puntito significa un infinito o un indefinido, ¿sí? No es que no corra en el juego. Entonces, el, el mínimo acá, entonces lo que uno busca es el P gorrito, es el mínimo entre los costos reducidos, que es 0,76 y 0,58. Mientras que este P asterisco es el máximo entre, bueno, que antes deberíamos haberlo encontrado, que es P1, que es el mínimo entre D1 y U1, y P2, que es el mínimo entre D2 y U2. ¿Sí? Ahora, bueno, P gorrito es el mínimo de los costos reducidos y el P asterisco es el máximo entre el P1, el P2 y el P gorrito. ¿Sí? Entonces se encuentra eso, que es el 1,74. Entonces se penaliza la solución actual, que era 14,08, que es lo que habíamos visto antes, y se le resta, porque estoy maximizando, bueno, aquí minimizo, pero es menos z, por lo cual es maximizar, 14,08 menos esta penalización del P asterisco, que es 1,74, que es 12,34, y indico su entero inferior, que es 12. Entonces se ramifica por, se toma la decisión. Ahora, se toma la decisión en cuanto a el máximo entre los D y los U. El máximo entre los D y los U es este U2 porque es un más infinito. O sea, como el máximo es U, eh, sigo el camino contrario. Siempre es opuesto. Entonces, como elegí U, que sería x2 mayor o igual a, lo que se hace es elegir el menor o igual. Por lo tanto, es x2 menor o igual que 3,3, la parte entera inferior. Es 3. Entonces, si se hace eso, se resuelve acá. X2 menor o igual a 3. Se resuelve y da una solución que sigue siendo no entera. Entonces, la idea es acá aplicar lo mismo para el x1. Por supuesto que aquí no tiene sentido hacer penalizaciones porque ya sabemos que el único a ramificar es x1. Entonces, si lo vemos como esquema, el P0 está aquí arriba. La cota que se encontró por las penalizaciones penaliza esta solución, la baja, es decir, 12, por lo cual si encontramos una solución aquí arriba no tiene sentido. Y por lo cual el P1 acá lo que hace es estar aquí, está debajo de esta mejor cota encontrada. Entonces lo que se indica es que la solución va a estar aquí, entre estas dos de aquí, estas dos soluciones. Por lo cual también se define un criterio que es el gap de integralidad en este caso, que es la actual solución del 13,88 menos la mejor cota conocida, que es 12. ¿Sí? Se divide y bueno, se saca un ratio de relatividad. Entonces, esto quiere decir que yo hipotéticamente estoy 16% lejos de la solución. ¿Sí? Eso es lo que indica el gap. En particular, cuando uno trabaja con los solvers, lo que hace es indicar, es darle un criterio de parada que puede ser tiempo, es decir, que el computador solamente calcule, por ejemplo, 10 minutos, 10 minutos resolviendo una cosa, o que alcance un 1% de este gap, es decir, este 1% lejos teóricamente de esta mejor solución. Eso es lo que corresponde al Brainchamp.